Bueno, hola a todos. Gracias por conectarse a nuestro segundo webinar de la serie The Voice Revolution. Este es un webinar que precisamente es para indicarles a todos ustedes de cómo esta revolución de la voz es lo nuevo que se viene para las empresas y todo lo que nos está trayendo en cuanto a cambios y cómo está afectando las diferentes áreas y los procesos de todas las empresas. Entonces, eh, creo que iniciemos de una vez para no dar más largas. Y es que el 2021 definitivamente nos ha enseñado demasiado. Nos ha enseñado de cómo una empresa, cómo una transformación digital le puede traer el éxito a la empresa o le puede deshacer el éxito a la empresa, porque todos hemos escuchado esos casos de usos exitosos de esas empresas que fueron los primeros en adoptar la transformación digital para mejorar la rentabilidad de los clientes y para afectar esas experiencias que ellos tienen. Pero, ¿cuál es ese punto en común que diferencian las empresas que sí tienen éxito de la transformación digital a las que no? ¿Cierto? Y aquí estamos hablando de directivos o de los tomadores de decisiones que implementan tecnologías de voz pensando tanto en clientes como en agentes. Y es que esta no debería ser una decisión netamente del área de TI o no estamos hablando solamente del sitio de la empresa. Esta debería ser una decisión que abarca varias áreas. Por ejemplo, los directores de Customer Experience, de servicio al cliente, son los que tienen que estar presentes precisamente para asegurarse de que se tomen o se adquieran las tecnologías que tengan presente a los clientes como foco de la estrategia, porque al final del día esto es lo que queremos lograr. Y qué mejor persona que los directores de experiencia al cliente que conocen a su equipo con los que trabajan y a los clientes con los que siempre están interactuando y siempre están viniendo como a la parte de interacciones con la empresa. Entonces, bueno, recuerden dejar sus preguntas en la caja de comentarios para poderlas responder todas al final de la sesión y poderlo hacer de una manera mucho más organizada. Entonces, cuando estamos hablando de que los directivos tienen este foco, estamos diciendo, o una de las preguntas que más se viene a la cabeza de las personas es, ¿va la tecnología de voz a reemplazar a mi equipo o a los agentes humanos? Y la respuesta acá es un absoluto no rotundo, porque sabemos, o los directores, precisamente esos directivos que toman decisiones correctas, que han tenido éxito en este proceso de transformación digital, lo que hacen es que ponen al cliente y a los agentes en el centro de su estrategia y ellos saben que cada uno tiene habilidades diferentes, ¿cierto? Ellos saben que lo que se viene en el futuro es una colaboración tanto de equipos humanos con inteligencia artificial y que la colaboración de ambos va a llevar a una mejora de la experiencia del cliente increíble. Entonces, por ejemplo, mientras que los agentes virtuales, cuando estamos hablando de agentes virtuales, nos referimos a la tecnología de inteligencia artificial, chatbot, voicebot, que implementamos dentro de la estrategia, sirven para manejar tareas repetitivas o estas tareas de rutina de manera masiva, con una capacidad increíble de respuesta que impacta así directamente a los clientes. El equipo humano, por otra parte, se puede enfocar mucho más a tareas más complejas o que requieran un poco más de expertise. Y obviamente siempre el equipo humano va a tener esta empatía, esta emoción que va a hacer falta para lidiar o para manejar los clientes que van a ser un poco más difíciles. Entonces, aquí la respuesta es un no. Una colaboración exitosa entre equipo humano y inteligencia artificial es lo que va a llevar la estrategia a ese éxito que se está esperando. Pero entonces aquí es donde viene también la segunda pregunta. Listo, es que tenemos una brecha de habilidades dentro del equipo o falta adaptar las capacidades del equipo interno y esto se está viendo, digamos, los expertos lo están viendo, las empresas lo están viendo con mucha razón. Por ejemplo, en Accenture, un estudio de Accenture dice que el 26% de los directivos de experiencias dice que solo el 26% de sus empleados está
capacitados para trabajar con una inteligencia artificial. 26%, entonces estamos hablando de que ese otro 74% que nos está haciendo falta capacitar, es tarea de los directivos poder cerrar esa brecha y poderlos capacitar para poder que ellos hagan una integración exitosa con la inteligencia artificial. Entonces esto nos lleva al punto de hoy, ahora sí entrando en materia, las 5 claves para potenciar esa colaboración exitosa entre equipo humano e inteligencia artificial. Y por eso yo creo que este webinar es uno de los más importantes, porque muchas empresas a esa celeridad que les dio la pandemia, que les dio el 2020 para implementar inteligencia artificial, muchas ya los tienen, muchos todavía están en el proceso, pero entonces ahora es el qué sigue, el cuál es el siguiente paso para conectar mi equipo con esa inteligencia artificial. Entonces vámonos al primero. Hay que establecer una estrategia de largo plazo. Una estrategia de largo plazo es poder alinear y entender cuáles son las habilidades que tiene cada una de las capacidades a las que yo les quiero apuntar. Por ejemplo, alinear los objetivos de la empresa es primordial y con la experiencia del cliente. Entonces aquí vamos a, la tarea que se debe empezar a hacer es listo. Miremos cuáles son esas capacidades que, o las tareas que mi equipo humano puede hacer, ¿cierto? ¿Cuáles de mi equipo humano, cómo está capacitado para enfrentar esas tareas? ¿Cuáles son las tareas que los agentes virtuales, asistentes de voz, chatbots, pueden automatizar dentro de mi proceso y en base a eso mi estrategia centrada en el cliente? Entonces, estos dos lados de la estrategia es muy importante para finalmente saber qué parte y cómo automatizo mi proceso. Y lo más primordial aquí, listo, establecimos la estrategia de largo plazo, pero lo más primordial acá es comunicársela a la empresa. Como mencioné anteriormente, no es una decisión solo de un área o de una persona, y cuando se decide tomar una nueva tecnología como inteligencia artificial, es muy importante que todos los colaboradores, que toda la empresa sepan cuál es el objetivo, por qué se está implementando, para poder que ellos estén abiertos a trabajar con ellos y sepan con suficiente antelación cuál va a ser ese manejo que se le va a dar dentro del proceso, precisamente para que no exista la confusión de la inteligencia artificial va a reemplazar al equipo. Eso es muy importante. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es debemos conocer los puntos de dolor de clientes como de los agentes. Y es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, si bien el 2021 va a ser un año marcado por las experiencias, por mejorar las experiencias del cliente, porque hay expectativas mucho más altas y porque ya todo se movió a lo digital, el cliente sí va a estar centrado en toda la estrategia, pero es muy importante que nosotros manejemos o sepamos también lo que hacen nuestros agentes. Nuestros agentes creo que es uno de los puntos que más debemos tener en cuenta cuando implementamos inteligencia artificial, y desafortunadamente que muchos directivos se pasan por alto. Por ejemplo, la cifra que vimos anteriormente, muchos admiten que solo el 26% están capacitados. Entonces, es un motivo por los que ellos van a decir, bueno, ¿para qué invertir si no voy a tener un retorno en el mediano, corto plazo? ¿Para qué invertir si esto no sirve? Y la realidad no es que no sirva, la realidad es que falta ese proceso de adaptación y falta ese proceso de cerrar la brecha entre las habilidades que tiene el equipo o la adaptación que tiene el equipo a esta nueva tecnología que nosotros estamos integrando. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando nos dirigimos a estos puntos entre agentes y clientes, es muy fácil. ¿Cómo entendemos el punto de dolor de los clientes? Los agentes son los que, digámoslo, están constantemente hablando con los clientes, ellos saben cuáles son esos puntos de dolor que los clientes están teniendo. Entonces utilicemos ese conocimiento. Ese conocimiento que los agentes tienen sobre los clientes va a ser
al final del día muy importante para saber qué proceso, qué parte del proceso automatizo con inteligencia artificial y así poder atacar y ser efectivos dentro de la experiencia que le estamos dando a los clientes. Ahora, ¿cómo identificamos los puntos de dolor de los agentes como tal? Los agentes a menudo están inundados manejando estos clientes molestos, estas malas experiencias cuando tienen un proceso fallido de automatización. Entonces ellos son los que están recibiendo toda esta frustración de los clientes y eso es lo que de pronto los puede cerrar un poco a la adaptación a esta inteligencia artificial. Entonces tener una tecnología que satisfaga las necesidades de los clientes al final del día va a impactar en la satisfacción de los agentes, porque ya se van a deshacer de todos estos clientes molestos por un sistema que no funcionó y al final del día los agentes se van a sentir respaldados y más motivados a hacer su trabajo aprovechando mejor sus habilidades dentro del contexto de la organización. Aquí muchas empresas dentro de ese proceso de implementación de inteligencia artificial, llámese, en este caso hablemos de un asistente de voz, lo que ellos dicen es que y van a implementar un asistente de voz dentro del proceso de interacciones con los clientes sin informarle a los agentes. Y ellos dicen, no, es que ya los agentes los vamos a liberar de esa parte rutinaria y se van a enfocar mejor. Sí, pero explíqueles, conozca cuáles son esos puntos que los aquejan para poder integrar bien esa tecnología con este proceso que llevamos, precisamente para no generar tanta fricción y reducir la fricción a lo mejor posible. Recuerden que la satisfacción de los agentes va a afectar directamente la satisfacción de los clientes. Bueno, nuestro tercer punto, propongo un modelo que genere valor compartido. Esto es un punto que muchas empresas también dentro de su proceso están olvidando y es precisamente que solo el 26% de los clientes o de los agentes están preparados para enfrentar una tecnología como esta, porque estamos pensando solo en los clientes o en los beneficios de la organización como un todo, pero no estamos pensando en los agentes como las personas que todavía le siguen dando la cara a las interacciones de los clientes. Entonces eso es muy importante y juntos, directivos como colaboradores, deben crear y maximizar esa motivación por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. No es solo un trabajo no es solo trabajo de los colaboradores, también los directores son los que deben apoyar y crear esa cultura de aprendizaje constante. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear una cultura. Ya partimos de la estrategia, ya partimos de la tecnología, ya partimos de qué tareas van a enfrentar los trabajadores, qué tareas va a enfrentar el asistente de voz. Ahora venimos a cerrar esa brecha de habilidades que los equipos deben tener para enfrentar esas tecnologías de voz. Entonces, inicialmente, crear una cultura motivada al cambio constante, que siempre estemos aprendiendo, que siempre estén aprendiendo y que siempre estén motivados a querer adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿cierto? Aquí los directivos juegan un rol clave al crear una sensación de bienestar y demostrarle a los trabajadores cuál va a ser el beneficio para ellos. ¿Cierto? El beneficio para ellos no solamente va a ser que se liberen de todas esas tareas rutinarias, sino que va a contribuir a su desarrollo profesional, que es lo que finalmente se va a ver impactado por esta parte de tecnología. Ahora, cuando hablamos de implementar una estrategia de cofinanciamiento, también esto es una motivación o motiva a los agentes a querer estar constantemente aprendiendo. En uno de los casos que hemos tratado, digámoslo, dentro de las implementaciones, hubo un agente que precisamente la empresa lo ayudó a crecer, lo ayudó a cerrar esa brecha de habilidades que faltaba para el lanzamiento de campañas, para el manejo de la inteligencia artificial. Y en ese momento es la persona que está a cargo de esa estrategia. Entonces también les ayuda a avanzar dentro de la empresa, les ayuda a motivarlos más porque ellos saben que no solamente es un proceso de adaptación a la nueva tecnología, es un proceso de desarrollo personal
que finalmente les va a contribuir a ellos. Entonces es muy importante que esta brecha se empiece a cerrar a partir del conocimiento y del aprendizaje constante, pero ambos deben estar motivados desde los directivos, que son los que también lideran el proceso y la estrategia, y desde los trabajadores, para fomentar la capacitación que ellos tienen. Entonces aquí es donde nosotros debemos como repensar esa manera de trabajo, es combinar esas habilidades que los trabajadores o colaboradores tienen con estas nuevas que nosotros necesitamos y poder identificar esos nichos en los que nosotros debemos ser más fuertes o en los que nosotros nos debemos preparar más. Un agente libre de presiones, ¿cierto? De todas esas presiones de no es que no me sé la tecnología, no sé cómo trabajar con ella. Una gente que esté libre de todas esas presiones y esos flujos de llamada de rutina va a ofrecer niveles de empatía mucho más altos al ser a la experiencia del cliente. Entonces, finalmente, toda estrategia que nosotros hagamos sobre agentes va a impactar directamente en la experiencia del cliente. Y aquí es cuando el retorno en inversión de la tecnología que nosotros apliquemos se va a ver reflejada en nuestra empresa. Entonces, no es solamente enfocarnos en el cliente, es también enfocarnos de manera interna cómo esta estrategia nos va a ayudar a mejorar y nos va a ayudar a impactar esa experiencia final del cliente, porque recuerden que sí van a haber unos casos que los agentes estén manejando, que los agentes vayan a estar percibiendo, pero esos casos también deben ser con un buen trato, con una buena empatía, y eso solo se logra con agentes motivados y con agentes que entiendan cuál es el impacto que ellos tienen o que la labor de ellos tienen dentro de la empresa. Entonces esto me parece muy útil y que muchos directivos deben empezar a hacer después de que implementen esta estrategia. Ya muchos, por esa celeridad también del 2020 que hablábamos, muchos implementaron la inteligencia artificial, un asistente de voz, un chatbot para automatizar esas interacciones, pero ahora se debe pensar, listo, ¿cómo integro mejor, de una mejor manera esa tecnología que acabo de adaptar a mis operaciones de cómo venían trabajando para poder crear la mejor experiencia posible? Al final del día, el objetivo es crear la mejor experiencia posible, aumentar la fidelidad de nuestros clientes y poder nosotros tener el poder de decir si nuestros clientes han aumentado la satisfacción desde este punto en que cambiamos la estrategia o creamos una colaboración exitosa entre los agentes humanos y los asistentes de voz. Entonces, un punto muy importante. Nuestro cuarto punto es aumente la capacidad de adaptación. Dentro de esta capacidad de adaptación y de lo que venimos hablando también, que es cerrar la brecha de conocimientos de esos agentes que nosotros tenemos dentro del proceso, las empresas, tanto la empresa como los empleados deben estar preparados para una realidad de colaboración, ¿cierto? Porque ya digamos lo que no es una opción, ya no lo estamos mirando como es algo que se viene, no, es algo que ya está presente, es una realidad que tanto empresas como empleados deben enfrentar. Y esta capacidad de colaboración al final del día se da en cómo está la capacidad de los colaboradores para adaptarse a las nuevas metodologías de trabajo y a las nuevas tecnologías que estamos manejando. Entonces, aquí es una estrategia complementaria a esa que nosotros hicimos, ¿cierto? Pero todo va de la mano. Entonces, debemos plantear unos objetivos iniciales. ¿Cuáles son esos objetivos que la empresa quiere lograr en cuanto al desarrollo de los empleados? Porque no es desarrollar programas de formación por crearlos, simplemente porque tengo una nueva tecnología. No, necesitamos primero identificar cuáles son las habilidades que ya tenemos y en base a esas habilidades que ya tenemos y que las que necesitamos desarrollar, crear un objetivo claro. En base a ese objetivo, brindarle los recursos y las herramientas necesarias, las que estén más herramientas al día, herramientas actualizadas, porque nada sirve que nosotros capacitemos a nuestro equipo
en tecnologías o con recursos que no aplican a la tecnología que nosotros estamos teniendo en nuestra empresa o que no aplican al proceso en general. Entonces, los recursos más adaptados y de la mano de estos recursos necesitamos establecer líderes, mentores dentro de la empresa. Aquí juega un papel muy importante, creería yo, el proveedor de la tecnología que nosotros escojamos. En el caso de los asistentes de voz, los asistentes de voz son muy independientes y son totalmente conversacionales, entonces debemos ser muy cuidadosos de cuál es el speech que vamos a escoger para que el asistente desarrolle y debemos ser muy cuidadosos, digámoslo, dentro de las personas que van a poder manejar este asistente para los mejores resultados de la empresa. Entonces, internamente establecer líderes y mentores no solo para el manejo de la tecnología, sino también para que tomen el liderazgo de ese proceso de aprendizaje y adaptación es otro de los puntos que las empresas deben de ver y que en este momento están pasando por alto. Y esos mentores deben estar bien capacitados, deben estar muy capacitados para poder transmitir ese conocimiento. Y podemos escoger también mentores, por ejemplo, desde la parte del proveedor, desde nosotros cuando estamos haciendo la implementación de esta herramienta, poder capacitar al equipo interno con mentores que sepan del tema o que ya tengan experiencia manejando la tecnología que nosotros vamos a tener para poder que vayan pasando ese conocimiento de persona en persona. Este es uno de los puntos que más hace falta dentro de las empresas y que los expertos han identificado que es como uno de los más críticos para poder cerrar esa brecha de colaboración entre equipo y la inteligencia artificial. Y es que no siempre tenemos unos mentores. Hay empresas o estudios han demostrado que en este momento hay planes de formación o empresas que están implementando intentando cerrar esta brecha de habilidades o de skills que las personas necesitan, pero sin tener claro ni un objetivo ni mentores que guíen este proceso. Entonces es como estamos haciendo esfuerzos en vano que al final no van a sumar a esa capacitación y desarrollo profesional que los agentes deben tener y no van a sumar al final del día a la satisfacción del cliente y a las experiencias que tengan con nuestros canales. Entonces debemos ser muy cuidadosos en poder tener estos mentores, estos líderes que guíen el proceso, que guíen las personas a través de lo que nosotros establecimos desde el principio. Y finalmente, un propósito. Cuando aquí estamos hablando del propósito, no es ese propósito para la empresa, porque inicialmente eso lo establecimos en la estrategia de la experiencia del cliente, entonces ese propósito ya debe estar establecido en este punto, pero debemos crear un propósito para los agentes, también para decirles, para mostrarles que ese trabajo o ese esfuerzo que ellos están haciendo extra al final del día va a dar frutos, que al final del día les va a recompensar dentro de la labor que ellos hacen y que les va a abrir un camino mucho más fácil para dentro de sus gestiones. Como lo miramos anteriormente, es hacerle el trabajo más fácil a los agentes para que ellos se sientan mucho más motivados y se sientan y que puedan hacer o impactar la eficiencia de los procesos que van a tener con los clientes. Estas interacciones no siempre, recordemos que no siempre van a pasar por una sola persona, entonces tener una comunicación y tener un propósito común entre todos los agentes es importante para poder brindar una comunicación consistente, que es lo que al final del día le va a dar al cliente esa respuesta satisfactoria que viene buscando o con nuestra marca o con nuestra empresa. Y ese propósito se logra hablando claro desde el principio la estrategia que se va a implementar, mostrándole los beneficios a los trabajadores de por qué el esfuerzo adicional de capacitarse y adaptarse a una nueva tecnología y es mostrarles para que pierdan el miedo de que la inteligencia artificial no va a reemplazar al equipo humano. Es que se está generando una estrategia de colaboración entre ambos para poder tener unas experiencias más exitosas dentro del proceso. Entonces, esta
digámoslo, tabla que estamos viendo aquí, creería que es como la guía que debemos implementar, la guía que el go-to-market que nosotros debemos tener para hacer esa estrategia de colaboración entre equipo humano e inteligencia artificial. Entonces, en este punto, ya hemos establecido una estrategia, ya hemos establecido un plan de capacitación para los agentes, ya tenemos un plan de adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas que nos hacen falta. Y ya combinando todo esto junto, entonces vamos a tener eh, la mezcla perfecta para poder lograr esa colaboración que estamos buscando y esa colaboración que nos hace falta tener dentro de las dos partes. Cuando ya estamos avanzando con todo esto y que hay una colaboración o que hay una adaptación más fácil entre humanos e inteligencia artificial, lo que necesitamos hacer es medir la productividad, medir cómo lo estamos haciendo, medir el impacto que estamos teniendo, tanto de un lado con los agentes humanos como nuestra inteligencia artificial o asistente de voz, si es que en este caso la empresa decidió por esta tecnología. Entonces, medir la productividad empieza una vez por la tecnología que nosotros hayamos implementado, mirar si estas tareas de rutina que se planearon procesar desde el inicio si están siendo bien atendidas, cómo está haciendo esa satisfacción del cliente y mirar cómo está haciendo el impacto en los resultados. Entonces, el impacto en los resultados lo podemos medir desde la satisfacción y la lealtad del cliente. Por ejemplo, si nosotros implementamos esta inteligencia artificial, hicimos todo este plan de colaboración entre equipos e inteligencia artificial y ya vamos a comparar resultados. Si en el momento actual tenemos menos tickets, tenemos menos llamadas o tenemos menos encuestas, si hacemos encuestas en NPS, tenemos menos calificaciones malas, eso nos está demostrando que estamos teniendo un impacto en esa experiencia de las interacciones de los clientes y que los clientes están teniendo una respuesta satisfactoria en su proceso de automatización. Lo más importante es que nosotros miramos o implementemos un autoservicio o un sistema de automatización que funcione, porque creo que a muchos nos ha pasado, les ha pasado, y a los clientes les sigue pasando que hay procesos de automatización donde en vez de hacer el proceso muchísimo más fluido, donde en vez de hacer un proceso con respuestas eficientes y que los clientes puedan decir, con esto resolví mi duda, antes entorpecen el proceso y entorpecen la experiencia de los clientes. Por eso es que los agentes están recibiendo todas estas frustraciones y todas estas cargas que vienen de sistemas que no funcionan. Entonces, muy importante mirar ese impacto dentro de los resultados de la automatización del proceso, si sí es el proceso y si es el canal correcto que los clientes están utilizando y que nosotros debemos automatizar. Ese es uno de los puntos que debemos mirar. Ahora, también mirarlo por el lado de los agentes. ¿Cómo está la satisfacción de los agentes y cómo está su eficiencia dentro del proceso? Si nosotros ya le dimos a los agentes las herramientas, los procesos, unos líderes y unos mentores para poder que ellos incrementaran sus habilidades y sus puntos menos fuertes, ellos deberían ser capaces de demostrar este impacto o el impacto que esto tuvo dentro de su proceso con los clientes. Entonces, esas interacciones y esos procesos que los clientes están manejando, que los agentes están manejando con los clientes, deben ser muy claros y deben tener una mejora con respecto a los procesos anteriores. Aquí nosotros, si miramos el retorno a la inversión de una tecnología de inteligencia artificial, sabemos que este tipo de tecnologías no va a traer un beneficio a corto o mediano, no estamos hablando de 6 meses, un año. Puede pasar, pero en la mayoría de los casos, este retorno a la inversión o estos beneficios o este impacto a los resultados los estamos viendo mayores a un año y son procesos que toman tiempo construir. Lo mismo con los agentes. Nosotros el proceso de las habilidades de los agentes no los vamos a construir de un día para otro y es necesario que nosotros dentro del proceso apoyemos
sigamos incentivando ese aprendizaje constante dentro de los agentes para a medida que que el negocio escale, la solución de inteligencia artificial escala junto con el negocio y asimismo las habilidades de los agentes van a escalar a medida que la inteligencia artificial lo vaya requiriendo. Entonces, por eso es que es tan importante lo que mencionábamos antes de la cultura de aprendizaje constante para seguir evolucionando a medida que el negocio lo hace. Y escuchar a los clientes y las experiencias que tienen. Uno de los puntos más fáciles es una encuesta NPS o si la empresa está haciendo encuestas de llamadas, este tipo de encuestas o escuchar a los clientes de las experiencias que están teniendo con las empresas es un insight muy valioso que los directivos pueden usar dentro de su comunicación. Por ejemplo, si la estrategia que planteamos al inicio basada en los clientes no está siendo por el canal adecuado, no está siendo en el punto adecuado que los clientes lo están requiriendo. Todo esto lo vamos a identificar a medida que nosotros vayamos evaluando y escuchando a los clientes. Entonces, por eso es que esto nos va a permitir crear como ese balance de el dinero que hemos ahorrado de pronto en llamadas o en los tickets que los clientes abren o en el tiempo de los agentes invertidos en tareas rutinarias y esto se traduce en tomas de decisiones para el futuro. Siempre debemos estar evaluando sobre lo que nosotros ya identificamos, lo que nosotros ya hablamos con el cliente y lo que el cliente nos está mostrando para esa mejora constante. Y la clave para esto es una mentalidad de crecimiento. O sea, esa mentalidad viene no solamente de los empleados, sino de los directivos. Entonces nos tenemos que preguntar, los directivos de nuestra empresa, esos que tomaron la decisión de la tecnología, esos que están a la cabeza de los procesos, tienen, o sea, o están en la capacidad de reinventar los procesos para respaldar a su fuerza laboral, para respaldar a los agentes que están teniendo esta participación dentro de la adaptación, porque no es solo adaptar a los agentes nosotros los podemos entrenar y podemos crear esas diferentes estrategias. Sin embargo, también debemos hacer o repensar, debemos hacer un cambio de procesos si es necesario y hasta de estrategia, si en un punto esta estrategia no está funcionando. Entonces, a este paso que el 2021 nos está llevando en cuanto a la experiencia del cliente, es donde nosotros debemos analizar rápido, tomar decisiones rápidos en base a resultados reales, numéricos, y que eso nos pueda llevar a la siguiente decisión y a la siguiente decisión hasta que alcancemos esa experiencia del cliente ideal, que es la que nosotros queremos y con la que finalmente vamos a fidelizar a los clientes a nuestra marca por esa experiencia que han tenido en los canales digitales, sea cual sea el que estemos implementando. Entonces, todas estas acciones en conjunto van a permitir a los trabajadores o a los colaboradores que se liberen de presiones, que se liberen de estas tareas rutinarias que son las que más les están tomando tiempo y las que menos les están agregando valor para los resultados que necesitan mostrar las empresas y y les ayuda a aumentar ese nivel de empatía y de ayuda con los clientes. No solo por acceder a soluciones o porque ayuda a los clientes a acceder a sus soluciones de manera rápida, que es una de las grandes ventajas de automatizar los procesos, sino también porque los agentes van a aumentar su productividad y la eficiencia en los procesos que ellos hagan en cuanto a las interacciones con los clientes. Entonces, finalmente, una tecnología que funcione, que esté adaptada a mi proceso, una estrategia que esté bien pensada y comunicada a toda la empresa, porque es uno de los puntos claves, y una adaptación de parte de los clientes con las habilidades requeridas para poder adaptarse a esta nueva tecnología. Son todos los puntos que nos van a llevar a nosotros a poder crear esa experiencia o crear esas interacciones con los clientes lo mejor posible. Y ese es el objetivo al que queremos llegar. Los asistentes virtuales, los asistentes de voz,
recordemos que cada uno tiene sus puntos fuertes en los que van o por los cuales van a atender a los clientes. Entonces, el primer punto con lo que quisiera cerrar esta charla, este webinar, es que los agentes, tener presente que las habilidades de los asistentes de voz y los agentes o el equipo humano son muy diferentes. No podemos tener la mentalidad de que con uno vamos a reemplazar el otro, sino que el uno va a ayudar a crecer el otro. Los asistentes de voz y la inteligencia artificial se van a encargar como de todos esos procesos iniciales para ayudar a crecer y desarrollar mejor las habilidades de los agentes y poder que estos puedan brindar un mejor servicio al cliente al final del día. Ahora, la colaboración entre ambos también es muy importante en esa colaboración es importante entender el alcance y la capacidad de mi tecnología. En un asistente de voz no solamente va a manejar estas tareas rutinarias y va a manejar estos procesos iniciales de los clientes, sino que también va a tener la capacidad de hacer las anotaciones, de tomar todos los puntos requeridos por si es necesario transferir la llamada a un humano. Entonces el humano, el equipo, los agentes no van a tener solo la ayuda del asistente de voz para liberarlos de esas tareas rutinarias, sino que también van a tener la ayuda con toda la contextualización de una llamada o de una interacción. Y con eso ellos pueden tomar mejores decisiones, pueden darle solución más rápida a los clientes y pueden darle una mejor respuesta a la solicitud que ellos hagan. Entonces, son dos beneficios de que los clientes están viendo desde el asistente virtual. Y finalmente, los trabajadores debemos recordar que todo cae en los hombros de los colaboradores, ¿cierto? Nuestro equipo humano, al estar más satisfecho, va a estar mucho más motivado. Ese aumento en la motivación va a aumentar la productividad que ellos hagan dentro del proceso y dentro de esa productividad va a aumentar la satisfacción del cliente, que es al final del día uno de los indicadores más importantes para medir el impacto de esta tecnología de inteligencia artificial que nosotros agregamos en el proceso de la empresa. Entonces, este, el resultado de la tecnología siempre se va a basar en la colaboración que nosotros logremos hacer entre inteligencia artificial y equipo humano. No podemos medir, hay unos indicadores para medir la eficiencia de la tecnología por sí sola, el resultado que nos trae por sí solo, y ese retorno a la inversión que nosotros vamos a estar buscando, siempre vamos a estar buscando como empresa para poder tomar decisiones informadas. Sin embargo, estos indicadores estos indicadores solos de la inteligencia artificial van a complementar esos indicadores de toda la estrategia de servicio al cliente, tomando en cuenta lo que se ha hecho con los agentes humanos y estas inteligencias artificiales. Entonces, así como para resumir, para que cerremos los 5 puntos, para que este webinar sea muy útil y ustedes puedan, si ya están implementando la tecnología, puedan ir a implementar estos 5 puntos, o si están por implementar un asistente de voz, lo puedan tener muy presente dentro de eso que ustedes van a desarrollar. Primero debemos adaptar nuestro equipo humano a esa tecnología. Esto lo logramos a través de las brechas que hay de conocimiento. Debemos cerrar estas brechas de conocimiento, desde habilidades y de skills que los agentes necesitan para poder integrarse con estas tecnologías de inteligencia artificial. Y finalmente, crear una cultura constante de aprendizaje, que eso va a estar en la motivación de los trabajadores para alcanzar su desarrollo profesional y poderse adaptar, tener una mejor adaptación a nuevas tecnologías, y en las manos de los directivos, creando, no solamente creando la cultura, sino respaldando a sus agentes en todos los cambios que se requieran, sean cambios de procesos, sean cambios de herramientas, sean cambios de estrategia. Ese respaldo los agentes lo deben sentir para poder estar motivados dentro de su trabajo y hacer una labor muchísimo más productiva y efectiva que
al final del día impacte el servicio al cliente, que es lo que nosotros queremos lograr. Listo. Bueno, yo creo que estos son los puntos más importantes, muy claves para que las empresas y los directivos, todos estos directivos que nos acompañan hoy, vayan, implementen, vayan, integren dentro de sus equipos y dentro de las estrategias. Y ya entonces podemos pasar a la sección de preguntas. Creo que por aquí hay un par que nos están mostrando. Recuerden que si tienen preguntas, depositarlas en la parte de Q&A, no en el chat, sino en la parte de Q&A. Y por aquí entonces voy a abrir una. Listo, perfecto. Listo. Entonces por acá nos preguntan, ¿cuál es ese primer paso que se debe tener en cuenta para para hacer la colaboración entre equipo humano e inteligencia artificial? Bueno, aquí es clave. Primero es identificar qué habilidades tiene nuestro equipo, ¿cierto? No podemos presumir que cuando nosotros integramos inteligencia artificial a nuestros procesos, nuestro equipo, no podemos presumir ninguno de los dos extremos, o que nuestro equipo no sabe nada sobre esta nueva tecnología, o que va a ser muy fácil adaptarse y que ellos van a saber manejarlo. Debemos conocer cuáles son esas habilidades del equipo con el que nosotros estamos trabajando. Debemos, cuando hacemos esta distribución de tareas y esta distribución de procesos que vamos a automatizar, en esa distribución de tareas debemos saber si nuestro equipo está lo suficientemente capacitado para esas tareas y desde ahí partir a empezar a adaptar, a capacitar y a crear esa cultura de aprendizaje continuo para adaptar esta tecnología de inteligencia artificial. Otra cosa muy clave es para crear esa colaboración exitosa. Si ustedes ya tienen en este momento una tecnología de asistente de voz o inteligencia artificial en general, otra cosa clave es mirar qué alcance y qué capacidad tiene esta tecnología de voz, porque muchas veces los directivos o los tomadores de decisiones son los que saben cuál es ese alcance, cuál es esa potencia que nuestra herramienta puede tener, y muchas veces los agentes son los que desconocen hasta qué punto puede llegar. Entonces, comunicar también es uno de los puntos que nosotros debemos tener muy claros y poderles transmitir al equipo, no solo dentro de las capacidades, sino de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Listo. Bueno, yo creo que esa es la única pregunta que teníamos. En el chat no veo más. Entonces, bueno, esperamos que este webinar les pueda servir mucho. Estén conectados para nuestro tercer webinar de Voice Revolution. Si tienen algunas sugerencias, algún tema del que quieran escuchar dentro de esta serie de webinars y de cómo la revolución de la voz es algo que puede impactar dentro de sus procesos, nos pueden escribir al correo donde se inscribieron. Y si no hay más preguntas, entonces nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos por conectarse y gracias por asistir a este webinar.